Argentina es del 25,7%. Un anuncio que hizo el propio presidente. De esto vamos a hablar con Gabriel Suet. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Elio. Y también vamos a hablar con Facundo Nejamquis, consultor político. Bienvenido, Facundo. Gracias, señora. Gracias, muy Gabriel. bien. ¿Cómo están? Bueno, recién lo decíamos, el propio presidente de la Nación decidió encabezar este anuncio. ¿Qué significa esto para vos? Bueno, significa que a todo gobernante, a todo presidente le gusta dar buenas noticias. Claro. Y entonces cuando una cifra lo sonríe, y en este caso además está asociada a una promesa de campaña de Cambiemos, que es la reducción de la pobreza. Entonces cuando eso se puede mostrar en cifras, bueno, el gobierno aprovecha la ocasión y, digamos, el presidente comunica, yo te diría, una de las mejores noticias que pudo comunicar el gobierno en los últimos tiempos, que es, digamos, mostrar en hechos concretos, objetivos, que la pobreza se ha reducido en, si no me equivoco, un poquito más de 3 puntos porcentuales. Casi 5 puntos porcentuales. Casi 5 si comparamos el igual semestre, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Exacto, si comparamos igual semestre, casi 5. Recién lo decías, es una de las principales banderas del gobierno. El presidente Macri en sus comienzos hablaba de pobreza cero, algo que después revirtió porque es muy difícil llegar a niveles de pobreza cero. Vamos a escuchar qué decía hoy el presidente de la Nación. Ya hace 1 año y medio que después de tener mucho tiempo un INDEC manipulado que ocultaba la realidad y nos mentía, los argentinos pudimos conocer la verdad sobre la pobreza y saber cuál era el punto de partida para empezar a reducirla. Como dije ya más de una vez, esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. El año pasado tuvimos la noticia de que la pobreza descendió casi 4 puntos. Un dato positivo, sí, claramente positivo. Pero todavía teníamos muchísimo trabajo por delante. Hace instantes, el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, que bajó de 28,6 a 25,7. Y la indigencia también se redujo de manera significativa. Pasó de 6,2% a 4,8%. Esta baja nos pone contentos, pero también sabemos que todavía falta, que todavía hay argentinos con necesidades y con sueños y aspiraciones por concretar. Pero es una noticia que nos da esperanza, porque nos confirma que estamos en buen camino. Desde que tenemos estadísticas confiables, hay 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. Y cerca de 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia. 610.000 que pudieron salir de la indigencia. Y a esto se suman otras noticias también alentadoras. Creció el empleo registrado, creció la actividad económica, creció la industria, creció la construcción de la mano de los créditos hipotecarios y la obra pública. Son buenas noticias. Y estamos en el 7º trimestre consecutivo de crecimiento. Y la inflación está bajando y también baja el desempleo. Pero ningún dato económico positivo tiene sentido si detrás de esa cifra no se refleja una vida mejor para los argentinos. Aunque la Argentina crezca, como está pasando, si no trabajamos juntos, no se va a reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Bueno, este anuncio se hizo en la Quinta de Olivos. Exacto. Gabriel tiene más datos. Algunos datos para complejizar esta cifra. Vos fíjate que lo que está diciendo el gobierno es que en el año 2017 salieron de la pobreza 1.900.000 personas. Y está diciendo también que durante los 2 años del gobierno de Macri salieron de la pobreza 2.700.000 personas. Ahora, ¿con qué se compara esa cifra? Claro, lo están comparando con la primera cifra de pobreza que dio el INDEC, que fue de 32,2% en el segundo trimestre del 2016. ¿Qué pasó en el primer trimestre del 2016? Bueno, ¿qué pasó? Fue cuando hubo un aumento de la pobreza. Según la UCA, en ese primer trimestre la pobreza pasó del 29%, contando el segundo semestre de 2015, al 34,5%.
Claro, que me acuerdo que en aquel momento también la discusión estaba en no, porque ahí ya teníamos los números del INDEC con un INDEC saneado, ¿no? Claro, pero tuviste un trimestre saneado en el que el INDEC no midió. Sí. Entonces ahí tenés que tomar la cifra que había dado la UCA de 29% en diciembre de 2015 a el segundo trimestre de 2016, que cuando el INDEC dio la cifra, ahí tuviste que en realidad hubo gente que entró en la pobreza y después empezó a salir. Claro. Pero el gobierno está contando desde el primer dato oficial del INDEC, que es segundo trimestre del 2016. Claro, o sea, ahí hay una trampita. Está bien la aclaración que estás haciendo. Ahí hay una trampita. Ahora, de todas formas, si vos tomás la comparación salarios versus inflación, en el 2016 hubo una pérdida de 7 puntos en los salarios registrados contra la inflación. En el 2017 hubo una recuperación de 2,7%. Ahora, de todas formas, en los 2 años los salarios registrados perdieron. Y claro. ¿Cómo puede ser entonces que haya menos pobreza? Bueno, ¿qué dice el gobierno? Se ha creado empleo, pero claro, buena parte de ese empleo que se creó fue en negro. Y además, dice el gobierno, el año pasado el aumento de salarios de los trabajadores en negro fue mayor que el de los trabajadores en blanco. Y eso quizás sí puede generar alguna suspicacia. Cómo los trabajadores en negro tuvieron un aumento salarial mayor a los al de los trabajadores en blanco. Claro, está bien, sí, totalmente. Ahora, el presidente decidió dar estas cifras del INDEC, como decía Facundo, bien, porque a todo mandatario le gusta dar una buena noticia, más allá de todos estos estos son detalles, datos para complejizar. Claro, pero que son interesantes, para que no quede solamente en un número esto. Y también decidió estar acompañado de ministros, ¿no? Que estén allí acompañados, no cualquier ministro, sino el ministro de Educación, la ministra de Desarrollo Social, el ministro de Trabajo, que estaba allí. ¿Y me estoy olvidando algún ministro? No, yo también me lo estoy olvidando. Bien, si vos te lo olvidaste, pero acompañado de los ministros, como para dar una imagen de alguna manera, Facundo, de que la pobreza se trabaja en todos esos ámbitos. Hay algo que dijo el presidente que me parece interesante, digo porque tiene que ver con la idea de las estadísticas, ¿no? Que dijo, las cifras no son importantes si detrás de las cifras no mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Está la famosa frase de Humberto Eco en el libro Cómo hacer una tesis, que dice, si hay 2 personas y una se comió 2 pollos, para las estadísticas se comió un pollo cada una. Claro. Y hay una que está pipona y la otra se muere de hambre. Claro, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las cifras, las estadísticas son, digamos, sobre todo cuando indican una baja en una cuestión tan sensible como la pobreza y la indigencia, son un tema importante, pero hay que trabajarlas sostenidamente y tienen que mantenerse tendencias durante un tiempo muy prolongado para que tengan también un impacto importante en el humor social, que es la otra cuestión que me parece que a la cual el presidente hace referencia, que tiene que ver con, bueno, esto va a impactar en la calidad de vida de la gente, es decir, la gente tiene una mirada distinta sobre el presidente, sobre el gobierno, sobre lo que está pasando hoy en la sociedad porque baje 2 o 3 puntos la pobreza. Ahí es donde me parece que hay que ver que esto se sostenga en el tiempo de manera prolongada, porque, por ejemplo, una devaluación, una pequeña devaluación, una inflación durante 2 o 3 meses sostenida, te puede cambiar las cifras de pobreza que estás dando en un momento determinado. En el inicio del 2018, con la devaluación que hubo y con el aumento también de la inflación, pareciera que eso va a impactar, ya algunos analistas lo están señalando, que eso va a impactar sobre la cifra de la pobreza del primer semestre del 2018. Por eso, yo no me quiero, digamos, no me quiero anticipar esa lectura, porque la verdad tampoco lo sé, no es mi especialidad. No hay nada oficial. Y tampoco es mi especialidad este punto específico, pero sí me parece importante que el presidente, más allá de anunciar la cifra y de anunciar la buena noticia, también mantenga la cautela y diga, bueno, las cifras son cifras, pero detrás hay personas y hay que ver, y para que a la gente le mejore su vida, digamos, los cambios tienen que ser sostenidos en el tiempo y tienen que profundizarse. Es decir, deberíamos ver para, digamos, que la gente o la sociedad diga, bueno, sí, Cambiemos está validando la promesa de pobreza cero, tendríamos que ver que esto se sostenga en el tiempo. Por ahora, por lo que yo pude ver de las cifras, hay un sostenimiento, porque, digamos, si uno toma 2016, 2017, 2018, la curva para abajo. Quizá no con la profundidad y con la ansiedad que todos tenemos, pero la curva va para abajo. Hay que ver qué pasa, como bien vos decís. Falta ese pico, claro, el pico también del primer trimestre del 2016. Que falta. Hay un pico en el que aumentó la pobreza, que no está en las estadísticas oficiales, porque el INDEC ahí no lo midió, porque estaba reconvirtiéndose el INDEC después de lo que fue la intervención en el gobierno kirchnerista, y después sí empieza a bajar.
Pero claro, ojo con eso que se está contando desde el segundo trimestre del 2016 y no se está teniendo en cuenta esa primera evaluación. El primero, exacto. Claro, donde ahí sí mucha gente cayó en la pobreza. Sí. Por lo que pude ver de una fuente muy seria, digamos, con este número el gobierno llegaría al mejor número que tuvo la serie de la EPH del 2003 hasta ahora, que es el año 2013. Sí. Lo mejora un poquito, ¿no? Sí, que creo que era 26,3 y ahora está en 25. 25,7. Entonces, bueno, por lo menos vuelve a esa situación. Sí. Hay que ver ahora qué pasa para adelante. Hoy lo escuchaba Agustín Salvia, ¿no? Que es una voz muy importante en un tema como esto, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, y él decía que si bien es una buena noticia, una noticia alentadora, estaríamos llegando a un piso estructural que después es muy difícil de bajar, ¿no? Porque cuando hablamos de pobreza, hacemos una diferenciación en pobreza estructural y el resto. Entonces, que por ahí, hasta ahora, sí logramos esta tendencia de la cual vos hablabas, pero el piso estructural después es difícil perforarlo. Por lo que yo vi de esas cifras, aparentemente a la Argentina le cuesta bajar de, digamos, 25 puntos, pongámoslo en un número así redondo, 25 puntos de pobreza. Vamos a ver si esta baja es sostenida o si vemos un nuevo rebote en este semestre que estamos viviendo, digamos, un poquito así atormentados por la cifra de inflación que ronda el 2%. Pero bueno, a ver, el gobierno prometió y esa promesa la cumplió. La pobreza baja. La pregunta es, ¿logrará perforar el piso del 25%? Bueno, lo vamos a saber en el próximo semestre. Ahora, tampoco creo que necesariamente eso tenga un impacto directo en el humor social. O en la imagen del presidente. O en la imagen del presidente, así como un leve aumento de la pobreza tampoco tiene necesariamente por qué expresarse en un cambio en la imagen del presidente en sentido negativo, tampoco un mejoramiento en los niveles, o un descenso en los niveles de pobreza significa que ese porcentaje de gente que salió de la situación de pobreza enseguida pasa a tener una imagen positiva del presidente. Si es leve, puede que no tenga un impacto, pero el otro día estaba analizando la serie de pobreza del 83 para acá, comparándolo con los resultados electorales de elecciones presidenciales. ¿Y qué decían? En cada gobierno que bajó la pobreza tuvo un triunfo electoral en la próxima elección presidencial. Mirá. Fíjate, Alfonsín no la bajó, la empeoró, perdió las elecciones. Después vino Menem, que tuvo un primer mandato en el que mejoró la situación, ganó las elecciones, después la empeoró, perdió las elecciones. De la Rúa, bueno, terminó como terminó. La única excepción es Duhalde, que quizás no se lo considera de igual manera, porque asumió medio en una situación de emergencia. Con Duhalde la pobreza aumentó, sin embargo su candidato ganó las elecciones, y después con Kirchner también se cumple esa misma regla, porque el primer mandato de Kirchner ganó las elecciones, segundo mandato Cristina, que la mantuvo más o menos igual la pobreza, según fuentes independientes, volvió a ganar, y en el tercer mandato, donde la pobreza sí tuvo un leve aumento, perdió las elecciones. Bueno, es un buen dato que está dando Gabriel. Yo también me quedo con esto que dice Facundo, porque cuando nosotros hablamos de pobreza, en realidad es algo que nos resuena siempre cuando hablamos de estos porcentajes. Hablamos de gente que gana un sueldo, de ahí para arriba deja de ser pobre, de ahí para abajo pobre. Lo mismo pasa con la indigencia, que es algo que en realidad no es real, porque si uno habla de, pongamos un número redondo, ¿no? 14.000 pesos, 13.000 pesos, si ganás 13.001, está fuera de la pobreza y en realidad no es real. Bueno, esa es la frialdad de las estadísticas. Por eso, cuando yo digo cómo lo traducimos en clima político, hay que tratar de ver ciclos más largos y además que no son las únicas, si bien la economía es una variable que influye mucho en el humor social, no es la única determinante para explicar cuáles son las razones por qué la sociedad apoya un ciclo político o le permite su continuidad y reelección o de repente le baja la cortina y le dice hasta acá llegaste. No es lo único que influye o que determina, hay otras cuestiones también. ¿Es la principal? Yo te diría que es la principal, pero que no es la única. Ahora vamos a mencionar cuáles son las otras cuestiones, ¿no? No es la principal, pero no es la única. Vamos a hablar cuáles son las otras cuestiones. Vamos a escuchar antes a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, después del anuncio del presidente. El presidente, cuando anunciaba el primer índice,
habló de poner la verdad sobre la mesa y era muy importante poder medir la pobreza para no solo saber en qué situación estábamos, sino también para justamente trabajar de la mejor manera posible para reducir la pobreza. Y esto fue lo que el presidente se propuso, nos propuso como equipo y le propuso a todos los argentinos y así fue. Le dio toda la autonomía al INDEC que necesita. El INDEC empezó a medir la pobreza y hoy la verdad que es una buena noticia. Es una buena noticia porque cuando pensamos en la pobreza y damos estos datos, tenemos que saber que la pobreza es mucho más que un número, que atrás de ese número hay familias, hay madres, padres, chicos que hoy están viviendo en esa situación. Y cuando hablamos de bajar el índice de la pobreza, justamente lo que estamos diciendo es que muchas de estas familias, de estas mamás, de estos papás, están pudiendo salir de esta situación y salir de una manera definitiva, porque como también decía hoy el presidente, más allá de los datos alentadores de crecimiento económico, de baja del desempleo, de baja de inflación, de aumento de ingresos, que por ahí son los datos, los primeros datos en los que se piensa en estos casos, estamos haciendo un trabajo de abordaje multidimensional de la pobreza. Estamos pensando en cada una de estas familias y en todo lo que tiene que ver con su vida y todo lo que hacen todos los días. Y la buena noticia es que este camino en el que estamos yendo es un camino que consideramos correcto, que claramente no es mágico, entonces va a llevar tiempo, pero así como hoy pudimos decir que 2.700.000 personas salieron de esta situación, muchas más personas y familias van a poder salir de esta situación, pueden pensar en un futuro distinto, pueden tener esta esperanza y nosotros los vamos a acompañar desde el gobierno para transitar este camino. Nosotros somos un equipo con cada una de estas familias, donde escuchamos, donde entendemos qué es lo que necesitan, trabajamos en función de todo eso que necesitan y trabajamos también pensando en que todas estas cuestiones puedan ser tratadas desde el gobierno y acompañándolos en este proceso, permitiendo que cada vez más papás, más mamás tengan su trabajo, que cada vez más chicos tengan acceso a una educación de calidad y que eso va a impactar, como te decía antes, en que estas familias puedan salir definitivamente de esta situación. Bueno, hasta allí escuchábamos a Carolina Stanley, entonces ministra de Desarrollo Social. Recién hablábamos del sueldo que determina cuando una persona es o no es pobre, son 17.537 pesos. Exacto, sí. 17.537. Ganas bueno, 17.538, no sos pobre para una familia tipo, ¿no? Claro. Matrimonio y 2 hijos. Y estás ganando un peso más. Claro. Ahí está la frialdad de la cual hablaba Facundo recién. Quedó un tema por responder, Facundo. Vos recién decías que es un tema importante, pero no es el único, que puede cambiar el humor social y, por ende, la imagen del presidente, ¿no? La imagen de quien gobierna. ¿Cuáles son los temas que sí pueden cambiar esto? La pregunta del millón, ¿eh? Si la contesta, lo van a querer contratar desde todas las candidaturas. A ver, a mí me parece que, por supuesto, la economía es muy importante y es digamos, casi determinante en el éxito o fracaso de un ciclo político. Sí. Pero también me parece que hay otras cuestiones que influyen y son importantes, sobre todo en una sociedad que, por ejemplo, como la Argentina, ha estado muy politizada en el último tiempo. Me refiero a los últimos, digamos, 6 años. Sí. Esa politización también hace que parte de la sociedad, una parte importante de la sociedad, le dé mucha relevancia a cuáles son las opciones que tiene para elegir a sus gobernantes. Por lo tanto, si vos te definís como anti o te definís como que esta opción no te gusta, mientras esta opción siga vigente, vos vas a seguir eligiendo esta otra, por más que no sea tu preferida. Es decir, quizás no elegís la opción que más te gustase. Por ejemplo, digamos, está claro que hay una polarización en la sociedad que divide, podría ser 2 ejes. Kirchnerismo, antikirchnerismo, y hoy, como se ha vuelto también muy relevante, macrismo, antimacrismo, porque al estar en el gobierno, hoy el centro de la política lo ocupa Macri, ya Cristina ha sido desplazada o está retraída. Entonces, ese eje también es muy determinante al momento de elegir las opciones. Por ejemplo, si Cristina Kirchner es la opción en el 2019, es probable que los acomodamientos electorales de la sociedad se den en función del eje Macri-Cristina. En cambio, si no es Cristina y es una opción distinta que el peronismo le ofrece otra opción a la sociedad, es probable que esos reacomodamientos sean distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que baje 3 puntos la pobreza o que suba 3 puntos la pobreza, e independientemente de eso, el gobierno gane o pierda por otras razones que
que no son exclusivamente las económicas. Claro, que tienen que ver con siempre otra y cuando cosa, sí. la economía se mantenga con cierto grado de estabilidad. No estamos hablando de situaciones como el final de Alfonsín en el 89 No, claro. o el 2001 de la Rúa. Estamos hablando de transiciones donde si bien la economía no crece a valores, a tasas chinas de 7, 8, 9%, hoy está creciendo entre 2 y 3 puntos porcentuales, lo que le da cierta estabilidad a la situación económica, independientemente de la inflación, de que hay gente que sufre, de que le falta ingresos, de que por ahí no le alcanzan los ingresos para llegar a fin de mes, como le alcanzaban en alguna otra oportunidad. Pero la situación no es de crisis terminal. Cuando no hay situación de crisis pero vos terminal... igualmente seguís apuntando a que la gente, entonces, según el momento económico que está viviendo el país, más allá de la polarización política que existe hoy en el país, ¿no? El momento económico que está viviendo personal, eso sí influye a la hora de votar, mucho, ¿no? pero también es cierto que si no hay una situación de crisis muy extrema, comienzan a influir otros factores. Claro. Factores de tipo, por ejemplo, político, corrupción, seguridad. Claro. También elegís por la inflación, por el empleo, pero no es lo único, porque no te gusta quienes están del otro lado, entonces decís, no, yo sigo apoyando a este porque la otra Por no opción, votar a la otra opción. por no votar a la otra opción, Claro. o porque cualquier cosa menos que gane, vas a encontrar vos 20 amigos que te van a decir, yo voto a cualquiera antes que siga gobernando Macri, vas a encontrarte otros 20 amigos que te van a decir, yo voto a cualquiera antes que vuelva Cristina. Claro. Entonces, Sí, es ¿qué cierto. quiere decir ahí? ¿Que es la economía todo? No, que hay otras cuestiones que influyen, si bien la economía es muy importante. Sobre todo, ¿en qué sector es importante la economía? En el sector menos politizado. Claro. Sí. Porque vos hoy tenés la sociedad 3/3, 1/3 y un poco más que apoya fuertemente al gobierno, Sí. 1/3 que es fuertemente kirchnerista y apoya a Cristina, y en el medio una Tenés masa un de tercio gente, que no, claro, no está politizado, que está tiene- ocupado en su vida diaria y por ahí Sí, no tan política. Y que no es solo un tema de ocupación, también es un tema de que está menos atravesada por fanatismo, que está menos convencida quizás Claro. de las otras dos opciones, entonces se siente más libre para elegir. Esa persona sí puede ser más afectada probablemente por la situación económica. Sí puede ser que, por ejemplo, un muy buen segundo semestre le incline su voto para el gobierno, Claro. o un muy mal segundo semestre al revés. diga, che, busquemos otra opción. Pero en Claro. definitiva es el tercio que define el partido. Totalmente. Así que- Totalmente. Es uno de los que define el Tal partido. cual, Claro. es el Ah, tercio porque que los define. otros dos hay que mantenerlos también. Claro, juegan también, Los sí. otros también juegan. Es cierto. Nosotros también Bueno, juegan. muy interesante esta charla. Muchísimas No, gracias. gracias a usted por la Facundo. invitación. Bueno, la seguimos en un ratito. Vamos ahora a... comienza la Semana Santa para muchos. Decíamos al comienzo del programa. Es miércoles, pero para muchos hoy es viernes. Así que las cuestiones de tránsito son fundamentales en el día de hoy. Más que nunca. Juanpi, ¿cómo va este miércoles? Con mucho movimiento, Elio, buenas tardes. Estamos observando que las autopistas están en casi todos los casos con congestión. Hay gran caudal de vehículos.